Buenas tardes a todos. Tengo el placer de presentarles a, iba a decir doña, pero bueno, debido a la relación que mantenemos, a María Jesús Jerez Asensio. Dentro del curso de Doctrina Social de la Iglesia, presentamos un ciclo de 3 conferencias que van a ser sucesivamente hoy, el 11 de febrero y el 25 de febrero, a cargo de 3 personas que están en este momento licenciándose en teología, en alta teología, no solo en licenciatura en ciencias de la religión, sino en licenciatura de teología, que es dentro de los estudios eclesiásticos lo máximo que se puede estudiar. María Jesús es licenciada en psicología clínica, es licenciada ya en ciencias religiosas y, repito, está estudiando ahora, junto con los otros 2 ponentes, la licenciatura en teología. Con su marido Paco, que está por aquí, y con 5 matrimonios más, son los responsables de preparar a los novios en la diócesis de Zaragoza. O sea que está habituada, junto con Paco, su marido, a explicar estas cosas a gente que se aventura en el sacramento del matrimonio. Está casada, como habéis oído, tiene 2 hijos, una nieta, de la que presume mucho y que se llama Lucía y que tiene 1 añito. Estudia teología, como digo, en la Facultad de los Jesuitas de Sant Cugat del Vallès, que es la facultad de teología más cercana que tenemos, que se da licenciatura en teología para seglares. Está relacionada con esta casa desde hace 2 años y conmigo, que soy el consiliario de esta casa desde hace mucho tiempo. Es una alegría presentarte, María Jesús, recibirte en esta tu casa, y como tenemos plena confianza en tu saber, pues dejamos que nos ilumines a partir de ahora todo lo que puedas en el Dios de Jesucristo, para que sepamos exactamente cómo se vive y se transmite hoy la fe en la familia y todos los avatares que está viviendo el mundo de la familia, que es lo que nos vas a explicar, y las posibilidades que tenemos los cristianos de transmitir la fe en esta situación tan compleja. Tienes la palabra, bienvenida. Bueno, pues en principio, muchísimas gracias, ha sido muy generoso por la presentación. Quiero agradecer, lo primero de todo, a Acción Social Católica esta invitación suya a estar en esta su casa también. Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy es muy interesante, es difícil, no está exento de estas dificultades, pero bueno, es bastante placentero poderlo transmitir. Siempre hemos escuchado decir que la familia es la base de la sociedad, pero pocas veces nos damos cuenta de que a la vez el matrimonio es la base sólida en la cual se cimenta la familia. Vemos cómo las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia y muchos documentos eclesiales y teológicos nos indican la importancia del matrimonio para la familia, para la Iglesia y para la sociedad. Al meditar en esta realidad nos damos cuenta de que si el matrimonio es sólido, la familia está bien. Y por generalizar, si la familia está bien, la sociedad está todavía mucho mejor. Por lo tanto, no nos sorprende la enseñanza de la Iglesia, que nos muestra que el matrimonio es el reflejo vivo del amor de Dios en la tierra. Aquí en España existen 2 tipos legales de matrimonio. Uno es el matrimonio religioso, que ya conocemos, y otro es el matrimonio civil, y ambos tienen sus variantes. Por ejemplo, los ritos religiosos que se consideran válidos aquí en España son el católico, el evangélico, el judaico y el islámico, aunque en otros países son legales otros tipos de matrimonio. De acuerdo con el artículo 146 del Código Civil, define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con el propósito de realizar comunidad de vida, y fíjense bien,
con respeto entre ambos, igualdad y ayuda mutua, y además con la posibilidad de procrear hijos. En esta misma línea y entendido como contrato, el derecho canónico en su canon 1055 dice que el matrimonio es el convenio que se celebra entre un hombre y una mujer para el bien de los cónyuges y la generación y la educación de la prole. Por esta alianza matrimonial, este Código de Derecho Canónico afirma que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de vida y que fue elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Actualmente, y debido a los cambios sociales que venimos sufriendo, el concepto de matrimonio aparece en el Código Civil, la definición actual, como la mera unión de dos personas adultas para convivir. Es una definición bastante corta, porque las personas tienen deseos de escuchar algo así como compromiso. Compromiso estable y abierto a la familia. Por lo tanto, si no se quiere, habría que cambiar esta definición, si no se quiere que el matrimonio civil aparezca, como reflejan todas las encuestas, como algo poco serio frente al matrimonio canónico, que se contempla como el único matrimonio verdaderamente con entidad jurídica. Dicho esto, podría surgir la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez de si es necesario que haya matrimonio para que exista la familia. Y en general, la respuesta es que no necesariamente. Todos conocemos las familias religiosas dentro de las órdenes y entre miembros de la misma comunidad parroquial, por ejemplo, nos saludamos pues diciendo ¿cómo estás, familia? Tenemos que tener sobre todo la idea de que es mucho más importante de que todos los bautizados formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios. Como vemos, la familia actual ya no es la típica familia que conocíamos de antaño, en la que todos vivían juntos y se compartía todo, incluida la fe. Existen muchos tipos de familias en la actualidad. Nombraré unas cuantas de ellas sin elaborar ningún juicio por mi parte. Sí que me gustaría que ustedes, una vez que vamos definiendo, pusieran cara y nombre y apellidos a estas familias, porque podrán entender después mucho mejor. Tenemos entre ellas la familia nuclear o elemental. Es la base de la sociedad y está compuesta por los esposos y por los hijos naturales y adoptivos que tienen estos. Entre esta familia tienen tipos regulares de manera de tratarse. La familia tipo a la que yo pertenezco hace referencia a los padres y exclusivamente a dos hijos. La familia extensa o consanguínea, que es curiosísima, se compone de varias unidades nucleares, siempre y cuando todos convivan bajo el mismo techo. Se extiende más allá de 2 generaciones y está basada en vínculos de sangre de mucha cantidad de personas. Por ejemplo, la familia extensa está formada por abuelos, hijos, nietos, tíos, primos. Así, por ejemplo, una familia de triple generación estaría compuesta por padres, hijos y las parejas de estos y los nietos. La familia monoparental es la que está formada por uno de los padres y por los hijos de la pareja. Sus orígenes son diversos. Puede ser que solamente haya un miembro porque los padres estén separados y uno de ellos viva con los hijos, o porque uno de ellos haya fallecido. Conocemos también la familia de madre soltera. En esta familia solo la madre asume la crianza de sus hijos, ya que a veces el hombre se distancia o no asume su paternidad. Y presenta una problemática especial, porque claro, no es lo mismo ser madre adolescente que joven o adulta. La familia de padres separados. Esta también es muy curiosa porque, aunque ya están divorciados, yo conozco un caso de esta familia, siguen viviendo los dos juntos con sus hijos, porque no niegan su rol de padre y de madre. Sí que se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y a la maternidad. También conocemos la familia homoparental,
o familia formada por personas del mismo sexo. Normalmente se unen personas que son solteras y que presentan la necesidad de criar hijos. También puede ser que un miembro de esta familia esté separado y se una a otro del mismo sexo, aportando los hijos que haya tenido en un matrimonio anterior. Tenemos también la familia adoptiva, formada por el matrimonio y el hijo o hijos que reciben en su seno familiar gracias a un proceso de adopción. La familia reconstituida está formada por un progenitor con hijos que se une a una persona soltera sin hijos. Familia ensamblada, la integrada por una pareja y los hijos que aporta cada uno de sus miembros de matrimonios anteriores. Familia disfuncional, como su propio nombre indica, está caracterizada por abusos, por falta de límites, tanto de los padres como de los hijos, desigualdad y conflictos diversos entre sus integrantes. Familia sin vínculos. Este es un grupo de personas que no tienen lazos consanguíneos y que comparten una vivienda y sus gastos como simple estrategia de convivencia. Y para finalizar, familias provenientes de diversas culturas, que van tanto desde lo étnico hasta lo religioso. Por ejemplo, podría ser una pareja formada por un católico y un judío, o un occidental con un oriental. Y me parece interesante proporcionar todos estos datos porque debido a estos y a otros avatares, el panorama a la hora de vivir la fe en familia aparece algo sombrío. Las distintas clases de familias, así como la crisis religiosa que estamos viviendo, se convierten en una caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Ya no podemos afirmar tan contundentemente como en antaño que la familia es una escuela de fe, porque a veces está tan desvalorizada que lo que se transmite en muchos hogares ya no es fe, sino indiferencia y/o silencio religioso. La familia va a ser, por lo tanto, el espacio, y esto es muy fuerte, en el que nos jugamos la fe o la increencia de las nuevas generaciones. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su número 213, que es el que habla sobre la familia como primera sociedad natural, nos dice, y leo, que la familia es la comunidad natural donde se experimenta la sociabilidad humana y contribuye de manera única e indisoluble al bien de la sociedad. Una sociedad a medida de la familia, por lo tanto, es la mejor garantía para evitar tendencias individualistas o colectivistas, porque en ella, en esta familia, la persona es siempre el centro de atención como fin y nunca como medio. Respecto a la capacidad que la familia tiene para dar la fe a sus hijos o para transmitirlas, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo a la hora de evaluar esta capacidad. Por ejemplo, algunos, como José Antonio Marina, afirman que el peso de la sociabilidad de la fe lo tiene la educación escolar, mientras que otros, como Luis Rojas Marcos o Javier Elzo, afirman que el papel esencial sigue todavía estando en la familia. Siguiendo al compendio de la doctrina social antes mencionado, en su apartado 209 dice que la importancia y la centralidad de la familia en orden a la persona y a la sociedad ya aparece debidamente subrayado en las Sagradas Escrituras, pues ya nos dice el Génesis en sus 2 primeros capítulos que no es bueno que el hombre esté solo. A partir de los textos que narran la creación, se nota y podemos ver claramente cómo en el designio de Dios la pareja constituye la primera forma de comunión de personas. De manera que Eva es creada semejante a Adán como aquella que en su alteridad lo completa para formar con él una sola carne. Y al mismo tiempo los dos tienen una misión procreadora que los hace colaboradores del Creador. No obstante les dice, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Por lo tanto, la familia es considerada en el designio del Creador como el lugar primario de la humanización de la persona y de la sociedad,
y cuna de la vida y del amor. También el compendio de la doctrina social nos recuerda que en la familia las personas son reconocidas y responsabilizadas en su integridad, lo cual quiere decir que uno es querido por ser como es, independientemente de cómo se comporte. Por eso es en la familia donde el sujeto encuentra su centro, su orientación y su referente. También nos dice en el número 221 que la familia se propone como espacio de comunión tan necesaria en una sociedad tan individualista como la que estamos viviendo. Y es una auténtica comunidad de personas gracias al dinamismo incesante del amor. También nos dice que el ser humano ha sido creado para amar y que no puede vivir sin amor. Respecto a la fe, hay muchas personas que todavía se quedan con la definición que en antaño daba el catecismo, que decía que la fe es creer en lo que no se ve. Sin embargo, la carta de San Pablo a los Hebreos, en Hebreos 11:1, mejora esta definición diciendo que la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. También el Concilio Vaticano II, que tiene una visión más completa de la revelación respecto al Concilio Vaticano I, afirma que la fe es un asentimiento libre a lo que Dios revela y nos dice: la fe es ante todo la relación inmediata del hombre considerado como persona con Dios, considerado en su realidad personal. Por lo tanto, lo que está en juego en la fe es el encuentro personal del hombre con Dios. Desde un punto de vista subjetivo, esta definición afirma que por la fe el hombre se entrega total y deliberadamente a Dios, destacando así este aspecto de totalidad que aparece en el Nuevo Testamento y en otras definiciones de fe. Sin embargo, el mérito del Concilio Vaticano II consiste en que da primacía a este elemento. Tenemos que tener en cuenta también que para dar una respuesta libre de fe necesitamos de la gracia de Dios. Y esto lo afirma la carta apostólica de Benedicto XVI, Porta Fidei, que dice: el corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más íntimo. Martín Gelabert Ballester nos dice, sin embargo, que no basta con creer que Dios existe y que ha hablado. No basta considerar que Dios es verdad, porque es necesario también buscarle con todo el corazón, tender a Él con todas nuestras fuerzas, desearle con todo nuestro ser y acudir a Él como el único que puede hacernos felices y en el que se encuentra la meta, el fin y el sentido pleno de la vida humana. Porta Fidei nos indica también que la fe solo se crece y se fortalece creyendo. Hay que abandonarse en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande, porque tiene su origen en Dios. Lucas nos enseña también que saber los contenidos en los que se ha de creer no es suficiente, si después el corazón, nuestro corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia, que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la verdadera palabra de Dios. Así pues, la fe se expresa, se comunica y se comparte. Profesarla con la boca indica que implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano nunca puede pensar que vivir la fe es un hecho privado. La fe es decidirse de alguna manera a estar con el Señor y vivir con Él. Y este estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que creemos. Y precisamente porque es un acto de libertad, exige también cierta responsabilidad social sobre lo que se cree. Para lograr esta transmisión de la fe necesitamos a la caridad, porque la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constante a merced de la duda. Ambas están tan relacionadas que la una permite a la otra seguir su camino. De hecho, las obras se ven a través de los resultados de la caridad. Según la carta encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio,
Se ha impuesto una separación entre la fe y la razón debido a muchas causas, pero sobre todo por la objetividad científica de la posmodernidad, era en la que nos estamos moviendo. Es curioso que el ser humano se limita a creer solo en aquello que ve, en aquello que es capaz de analizar y siempre obteniendo resultados. Y sin embargo, hoy más que nunca necesitamos discernir a la luz de la fe. Tampoco faltan los seguidores del fideísmo que no aceptan el conocimiento racional para la inteligencia de la fe e incluso para la posibilidad de creer en Dios. Y bien, nos preguntamos, ¿qué características respecto a la fe tienen que vivir las familias actuales? Y tenemos tres. La primera es que las familias están viviendo una realidad religiosa compleja y variada. Y entonces nos encontramos con que hay familias, por ejemplo, que mantienen su identidad cristiana, para las cuales la fe juega un papel muy importante, aunque los padres no siempre aciertan a la idea de transmitir la fe a sus hijos, pero sí que poseen cierta sensibilidad religiosa. Hay otras en las que lo religioso carece de valor y está excluido de sus hogares. Aunque los padres son totalmente indiferentes, y es curioso, sin embargo bautizan a sus hijos y permiten que estos celebren su primera comunión. Sin embargo, no tienen la preocupación de transmitir la fe. De hecho, algunos de ellos ni siquiera desean una iniciación cristiana para sus hijos. Por ello, los hijos lo que reciben es indiferencia o negación frente a todo lo que huela a religioso. Otras familias están viviendo en conflictos de extrema gravedad que desestructuran su familia. Y claro, cuando se producen estos conflictos, en esta situación, no es fácil transmitir nada que no sea crispación o disputas permanentes. La segunda característica es la actitud de los padres. Algunos se muestran totalmente despreocupados y dejan a un lado la educación cristiana de sus hijos y, por supuesto, la transmisión de la fe. Solo se preocupan por lo material, como la carrera que ha de estudiar el hijo, cómo nos lo vamos a montar el fin de semana o qué vamos a hacer en las vacaciones. Otros están desorientados y no saben cómo actuar, por eso no se sienten capaces de transmitir la fe. Otros, que se llaman a sí mismos cristianos, viven la fe de un modo rutinario e inerte. No toman en serio la fe en sus hogares, pero tampoco la abandonan del todo. Otros abandonan la fe de sus hijos y dejan que sea el colegio, la parroquia u otras instituciones las que les suceda en la transmisión de la fe que a su vez han recibido de sus padres. Y finalmente otros que sí que viven la fe y que les preocupa su transmisión, al ser conscientes de sus muchas dificultades, no se sienten preparados y piden ayuda y orientación. Están dispuestos, no obstante, a que su hogar sea un espacio de convivencia cristiana. Y como tercera característica nos encontramos con ciertas dificultades. La primera es la falta de comunicación. Esta falta de comunicación hoy día está producida por el ritmo de la vida que llevamos. Hoy las familias se ven bastante separadas debido al trabajo laboral de ambos cónyuges y a la vorágine del fin de semana. Cuando al final vemos que han podido encontrar un espacio para comunicarse, la convivencia se ve alterada por la ley del silencio que impone el televisor. El televisor es el que va imponiendo desde fuera el eje sobre el que tiene que girar la familia. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que consumir? Por lo tanto, cuando hay falta de comunicación en el hogar, es imposible comunicar y transmitir la fe. La segunda dificultad es el desacuerdo entre padres e hijos. Y no porque por generación estén en desacuerdo, sino porque sus culturas y sus sistemas de valores son diferentes. Ambos, tanto los padres como los hijos, se ven afectados por los mismos problemas de crisis de fe y de indiferencia religiosa. Como dice la antropóloga Margaret Mead, no vivimos ya en una cultura en la que los hijos aprenden de los padres como estos aprendieron de los abuelos. Ya no se aprende del pasado, sino del presente.
La nuestra es una cultura en la que las nuevas generaciones aprenden a vivir de sus compañeros afines, de la televisión o de la moda del momento. Vivimos ya en una cultura en la que a veces los mismos padres aprenden de los hijos, que son los que más y mejor están adaptados a los tiempos. Por lo tanto, la pregunta que nos surge es: ¿cómo podemos vivir y transmitir la fe en este contexto familiar? Pues bien, el centro del problema está en la propia crisis de fe que estamos viviendo. La fe está como diluida, difusa, rutinaria e indiferente. A veces incluso intentamos hacernos una fe a la carta que aleja de todo aquello que huela a compromiso. Otra dificultad es el debilitamiento de la fe por el secularismo. El secularismo consiste en la mentalidad dominante que da por sentado que la palabra de Dios es un vocablo vacío y sin contenido verdadero, y tiene varios síntomas. Entre ellos, y grave, dejar a Dios fuera de nuestras vidas, porque nuestra fe en Él está llena de reservas y de dudas. Hay demasiado sitio para esa duda y para esa indecisión, y se ha extendido también la desconfianza sobre el sentido último de la existencia humana, con gran escepticismo por nuestra parte. Tampoco nos preocupamos de alimentar nuestra fe, porque estamos dispersos en una y mil cosas, que si nos paramos a analizar, nos damos cuenta de que todas ellas son superficiales. Y después también tenemos miedo de la conversión que Dios nos exige, porque claro, la fe exige trabajo y exige cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Como consecuencia de este predominio de los gustos contemporáneos, Sebastián nos dice en la revista Comunio que la fe se queda reducida a una opinión por la que no conviene sacrificar mucho, que muchos querrían creer, pero sin molestarse, sin tener que cambiar de vida, sin tener que aceptar las enseñanzas de la Iglesia, sin tener que dedicar más tiempo a su propia formación y sin dejar otra serie de cosas que les gusta más. ¿Qué posibilidades nos planteamos que puede tener y qué importancia puede tener aquí la familia? Pues bien, la familia es el grupo humano que mejor puede desarrollar sus posibilidades a la hora de transmitir la fe. Sin embargo, la realidad es que se ha tenido poco en cuenta en las parroquias y en las comunidades a la hora de trabajar una pastoral familiar. Todos los estudios que se han elaborado sobre el tema de fe y familia han llegado a la conclusión de que la acogida de la fe va a depender de la experiencia positiva que sobre lo religioso haya tenido el sujeto. Y ello es así porque todos nos volvemos hacia algo que nos ha resultado bueno y que nos ha proporcionado sentido en un momento determinado. Fíjense, la familia ofrece al niño su acogida incondicional, su educación, su desarrollo personal, escolar y sociolaboral. Y en esta acogida es donde el niño va desarrollando su ser y su identidad. La familia le ofrece todas las experiencias positivas de la vida y también le ofrece lo religioso. Ninguna otra institución penetra tan íntimamente en el niño como la familia, de quien él se siente totalmente dependiente en un clima vivido de afecto y de valores morales, confianza, cercanía y amor. Es la experiencia positiva, no obstante, vivida en la familia, la que lleva a enraizar en la fe religiosa. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que conforme pasa el tiempo, el niño va a tener contacto con otras realidades y con otras referencias diferentes de su familia. Sin embargo, la referencia religiosa que ha recibido en su familia no será fácil de ser eliminada si en su hogar el joven sigue encontrando una vivencia sana y adulta de la fe. De hecho, si existen otras variables como la televisión, los amigos, que tienen mucho peso para el joven, es porque en el seno de su familia hay cierto abandono y dejación por parte de los padres, y también porque hay poco apoyo por parte de la comunidad y poca orientación por parte de la parroquia.
¿Cuáles serían entonces las condiciones básicas para educar en la fe? Y tenemos aquí 7 condiciones. La primera es que es necesario que haya amor entre los padres y que además los hijos lo sepan. Que sepan que sus padres se quieren, porque el amor de los padres es la base para crear un clima de confianza y convivencia para compartir y transmitir la fe. La segunda condición es que es muy importante mantener una dedicación personalizada a cada uno de los hijos, porque los hijos son diferentes, y acompañada por cierta dosis de respeto, tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. Fíjense, los hijos se identifican con los padres, claro que sí, pero solo si se sienten queridos por estos. Nuestros obispos añaden en la nota que se ha publicado recientemente en la Conferencia Episcopal que cuando los padres apoyan a los hijos y caminan con ellos, la fe crece y se vive como un amor que se recibe y se comunica como una experiencia de gracia y de gozo. La tercera condición es que los padres, y a veces no nos lo creemos, tenemos una función de mediación entre Dios Padre y los hijos, y esto los chicos lo notan. También es necesario, como ya se ha mencionado, cuidar la comunicación familiar entre todos sus miembros, y eso exige cuidar la convivencia e integrar a los hijos en la vida y en la organización del hogar, compartir dificultades y también compartir logros y participar de los problemas de los hijos. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de la comunicación lo más importante no es la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros hijos, sino la calidad del tiempo que les dedicamos. Y esto se demuestra a través de la confianza, de la cercanía y del cariño. Como punto 5 diremos que no hay que olvidar la coherencia entre lo que se pide a los hijos y lo que se hace personalmente. Porque claro, les podemos decir esto tienes que hacer, pero enseguida nos responden, pero si tú no lo haces yo tampoco lo voy a hacer. Por lo tanto, y nos tiene que quedar muy claro, que es la coherencia entre fe y conducta la que da autoridad a los padres para socializar la fe de sus hijos. La fe ha de ser compartida entre la pareja, y no solo entre la pareja, sino también con los hijos. Y una forma de compartirla puede ser, por ejemplo, a través de la oración. Ya Dionisio Borovio afirma que la oración es la expresión normal de una fe viva y el culto su consecuente celebración. Otra manera, porque hay varias, de compartir la fe puede ser a través de lecturas bíblicas hechas en común, hablar sobre la misma fe y compartir, y muy importante, experiencias de la propia fe. Y como punto 7, tener claro que crecer en la fe no es un atentado contra la libertad del sujeto. Hay padres que dicen, yo no quiero monopolizar a mis hijos, quiero que se formen y que cuando sean adultos tomen una decisión equilibrada. Se cree erróneamente que educar en la fe es violentar a los hijos en su libertad, cuando en realidad la libertad no se desarrolla en solitario, sino siempre en relación con los demás, siempre en comunidad y sobre todo en la propia familia. Los padres pueden tener muchas pautas de actuación, otras pueden ser el respeto mutuo, ser coherentes con las convicciones religiosas, evitar polémicas religiosas que no conducen a nada, porque es crear un círculo vicioso en donde la institución aparece juzgada y las personas también, descubrir lo que a uno le aporta su propia fe y comentarlo con la familia, y sobre todo saber que pertenecemos a la familia de los hijos de Dios y que Él nos ama con amor infinito y gratuito, tanto a los creyentes como a los que no lo son. ¿Cómo educamos la fe dentro del hogar? Mientras que se da una importancia exagerada a la formación humana de los hijos por la posible consecuencia que pueda tener después en su vida social, no sucede lo mismo con la fe. Muchos padres, como ya he comentado antes, delegan la tarea de formar en la fe a los colegios, a las parroquias, a los catequistas.
y no tienen en cuenta que alguien que no ha vivido ninguna referencia de la fe, no es fácil que la fe arraigue en él. Por eso es tan necesario un clima religioso familiar previo. La educación o socialización en la fe ya no es lo que era antes. Antes era impuesta como una herencia necesaria, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, hoy nos vemos obligados a vivir la fe en medio de una sociedad descristianizada. Por eso es necesario vivir una fe que sea fruto de una decisión personal, que sea vivida realmente, que se alimente de experiencias gratificantes, que no sea individualista, sino compartida en sociedad, que sea comprometida en medio de la indiferencia de la sociedad. Podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que las relaciones familiares, por todo lo que acabamos de comentar, son una manera de participar de la vida de Dios y que forman la imagen del Dios trinitario. Porque al fin y al cabo en esta relación existe el amor paterno, como el de Dios Padre, el amor filial, como el de Dios Hijo, y el amor vigorizador, como el del Espíritu Santo. Por lo tanto, la familia es un icono de la Trinidad. La familia ha sido llamada por el Concilio Vaticano II Iglesia doméstica, y esto es así porque sin su ser y sin su misión no nacerían hijos al nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, los padres cristianos tendremos que aprender a transmitir nuestra propia experiencia religiosa, más que ideas y doctrinas, aunque también. Tendremos que enseñar a nuestros hijos a vivir valores cristianos, más que imponerles dogmas. Tendremos que desarrollar la responsabilidad personal de lo que uno actúa, de lo que uno piensa, de lo que uno hace, más que dictar órdenes. Tendremos que enseñarles a acercarse a la comunidad creyente y a no promover un individualismo religioso. Tendremos que enseñarles también a cultivar la confianza en Dios más que dedicarnos a resolver las dudas, que ya lo irán haciendo ellos poco a poco. Y tendremos que apoyarnos en la pastoral familiar si así es necesario, porque nos facilitará pautas de actuación y materiales si así lo necesitamos. Otras pautas de actuación que podemos tener también es ser responsables de la transmisión de la fe de nuestros hijos sin pesimismos y sin renuncias. No decir aquello de, como no me siento capaz, búscate la vida tú solo. Tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos reciban formación religiosa en el colegio y catequesis en las parroquias y seguir esta formación, porque todos conocemos padres que llevan a sus hijos a catequesis, pero luego no se hacen con lo que los hijos aprenden y se ven involucrados en nada. También tenemos que saber que a través de la conducta los padres van transmitiendo una imagen de Dios. Así, un padre permisivo transmite la imagen de un Dios indiferente y lejano, y un padre autoritario la de un Dios juez, vigilante y controlador. Y ello no lleva a una vivencia sana de la fe, porque al no ser una experiencia positiva, el chaval no tardará en renunciar a ella. Por lo tanto, no todos los métodos que podamos utilizar garantizan una socialización sana de la fe. Solo se aprende lo que se hace con sentido. Por lo tanto, la fe se aprende cuando se vive con gozo. La fe se transmite cuando los padres la comparten gozosamente con sus hijos. De ahí la importancia de la oración compartida en el hogar, aunque es necesario tener en cuenta que no es lo mismo una oración hecha con niños pequeños que una oración hecha con chavales y adolescentes o incluso jóvenes. Y sin embargo, es importante tener la idea de que tenemos que mantener la oración en los momentos más importantes de la vida familiar. Por ejemplo, en aniversarios, en cambios de vida, en comienzos de curso. Es preciso también promover alguna mejora del ambiente religioso del hogar, que no sea aséptico a lo religioso, que haya alguna figura, un rosario y que lo utilicemos,
una Biblia en la que poder acudir a la palabra en momentos determinados, música religiosa, otro tipo de textos religiosos también. Y como último punto tenemos un buen recurso, que es acudir a la catequesis de familiar parroquial. La catequesis familiar es la labor que los padres desarrollan en sus propias familias para promover el despertar religioso y el crecimiento de sus hijos en la fe. Ya Juan Pablo II afirmó en Catequesis Tradense 68 que la catequesis familiar debe acompañar a otras formas de catequesis porque las enriquece. La catequesis familiar parroquial tendrá 5 objetivos. El primero es conseguir el despertar religioso del niño. El segundo, iniciarle en la oración personal y en la comunitaria. Tercero, formar la educación en una conciencia moral. Cuarto, iniciarle en el sentido del amor humano, del trabajo, de la convivencia y del compromiso en el mundo. Y finalmente, iniciar en actividades sociales siempre bajo una perspectiva cristiana. A través de la catequesis familiar, los esposos pueden educar a sus hijos en la fe, como ya he dicho, desde su propio hogar, y para ello pueden seguir un programa y estos objetivos que acabo de nombrar. La parroquia va preparando a los padres y se mantiene permanentemente en contacto con ellos, con los catequistas y también con los hijos. La colaboración entre parroquia y familia es una labor apasionante y urgente para el futuro de la fe. De hecho, la nueva evangelización debe ir dirigida de manera prioritaria a la familia. Hace ya unas semanas recibí un email de un amigo pasionista, y con esto termino, que más o menos decía lo siguiente. Me decía que hoy tenemos que vivir a contracorriente, que hay que creer, arriesgar mucho en el camino de la fe, buscar a Dios aunque todos te digan que es un intento vano. Hubo épocas en que creer era lo normal y una rutina en medio de la vida, parte de la inercia de pertenecer a una sociedad donde todo venía definido en clave cristiana. Hoy ya no es así. Hoy se cuestiona la fe y además se ningunea o ridiculiza al creyente. Hoy es más convencional mostrarse indiferente o criticón que mostrar apertura a una fe o religión. Es más fácil hablar desde tópicos que buscar en lo profundo respuestas y, sin embargo, que merece la pena ir a contracorriente. Merece la pena atravesar las incertidumbres con una mirada puesta en lo invisible y la otra en lo concreto. Merece la pena reconocer que se nos escapan muchas cosas y, sin embargo, el corazón te dice que Él vive. Entonces escuchamos el Evangelio y descubrimos que habla de ti, de mí y de cada uno de nosotros. Y la gente te dice por la calle, ¿pero todavía vas a misa? ¿Y rezas? Venga ya. Y tú quieres decirles que sí, que en esa vivencia aterrizada de la fe hay mucha más hondura de la que intuyen, mucha más pasión de la que se adivina a primera vista, y que no cambiarías las 1000 preguntas que a veces te muerden por un minuto de confortable indiferencia. Hoy, ser un niño bueno es ser lo que la sociedad espera de uno: conformarse, ver el fútbol los domingos, leer los bestsellers de moda, ser original en el vestir y ser moderadamente egoísta, porque lo contrario es ser tonto. Aceptar, y quizás en el mejor de los casos, lo heroico de Jesús sin necesidad de ir más allá. Pues bien, me decía este amigo, yo me niego. Elijo el vértigo de buscar, de tratar ver en el mundo invisible bajo los puentes y ver la realidad trascendente más allá de los sentidos. Y después de todo esto, yo les invito y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que elegimos cada uno de nosotros?
Felicidades, muchas gracias, María Jesús. Y como ha sido muy respetuosa con el horario, tenemos un tiempo ahora para dialogar lo que ustedes quieran. Angelines les pasará el micrófono si quieren comentar, decir algo, preguntar. Por el contenido de la charla, pues a veces nos ha quedado, o a mí me ha quedado un poco la duda de que, dada la circunstancia que hay realmente en el mundo, había que ser pesimistas, ¿no? Había que ser pesimistas con la opción esta de querer vivir tu fe y transmitir una fe, porque, claro, como has dicho, es todo contracorriente. Pero ¿no crees también que en el mundo al mismo tiempo que este relativismo hay también valores, porque lo vemos en momentos de crisis, en momentos de grandes catástrofes y tal? Con la crisis española pues hay digamos un vuelco de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad para ayudar, para recoger alimentos, en fin, que la sociedad, dentro de lo que cabe, hay valores también, son valores humanos. ¿No crees que estos valores también son valores cristianos y que pueden servirnos de ayuda precisamente para transmitir el espíritu evangélico? Por supuesto, todos los valores humanos, o casi todos, son cristianos. La diferencia entre un valor y otro es que los unos se hacen por ayudar a un ser humano, y los otros, la centralidad de ellos es siempre Dios, es siempre más. De cualquier manera, yo no he dicho que la idea global de la fe sea algo pesimista, sino que debido a los problemas que las familias plantean, es un poco difícil en este caso transmitir la fe. Pero por los problemas que tienen las familias, o que se plantean en algunas familias, no porque la fe sea algo negativo, ni muchísimo menos. De hecho, también he indicado que hoy, más que nunca, necesitamos discernir a la luz de la fe. Yo también te querría preguntar, más que preguntar, ¿qué piensas cuando en una familia puede ir solo una persona en la barca? ¿O a lo sumo dos? Sin los hijos, ¿te refieres? No, se refiere al marido. Al marido. O como pueda ir, por ejemplo, la madre y la hija. No importa. En una familia lo más importante es que haya alguien que siempre esté dando testimonio, no importa quién sea. Y de cualquier manera los hijos siempre actúan copiando pautas de conducta. Entonces, bueno, yo misma en mi propia familia me he quedado sorprendida de repetir una y mil veces las mismas cosas pensando que repartía en tierra estéril, y me he sorprendido gratamente cuando ha llegado un momento determinado en el que mis hijos me han repetido cosas que yo he dicho mil veces. Entonces siempre dar testimonio, no importa. Y desde luego no desfallecer, porque como he dicho antes, pensar que uno solo no puede, además estás apoyada por la comunidad de los hijos de Dios, que somos todos. Buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una duda espiritual que me preocupa un poco y a veces quiero consultarla para salir de dudas. Como aquí en España hay mucho emigrante, pues la duda que me preocupa es, un aragonés en Aragón, ante la Iglesia Católica, puede casarse con una mujer rusa, ¿podría cometer adulterio o no podría cometer adulterio? Esta es la duda que tengo, que me preocupa un poco, por eso se la consulto. Adulterio no comete puesto que no está engañando a un tercero.
a una tercera en este caso, se permite el matrimonio entre un católico y otra religión siempre y cuando se respete que la crianza y la educación de los hijos se ha de mantener, en este caso, en la religión católica. ¿No es así, Antonio? Dentro de lo poco que sé de derecho canónico, sí. O sea, no hay ningún problema para casarse con una persona de otro país, por supuesto, aunque no me haga mucho caso porque yo no soy experto en esto, pero no hay ningún problema para casarse con otra persona de otro país y de otra religión, siempre y cuando ninguno de los dos esté casado y tenga los papeles de soltería en regla. Si ella pertenece a la religión ortodoxa, pues no pasa nada. Se puede casar por el rito ortodoxo o por el rito católico, porque el matrimonio mixto entre religiones es frecuente y eso la Iglesia no lo niega. Buenas noches. Casualmente también yo voy a hablar de una rusa. Supongo que usted conoce la obra Tatiana Goricheva. Quería preguntarle qué es lo que opina. ¿Cómo? Perdón. Tatiana Goricheva. No. Bueno, esta es una señora que nació en la Unión Soviética, allí evidentemente en la época más dura del estalinismo, allí evidentemente la religión estaba completamente marginada. Entonces ella se dedicó a la meditación, al yoga, y en un libro dio por casualidad una oración cristiana al Padre Nuestro como tema de relajación, y ahí empezó su camino. Cuando llegó a Occidente, precisamente, tuvo que salir de allí, dice que lo primero que vio al llegar a Estados Unidos fue la predicación de un pastor evangélico, un telepredicador de allí, y dijo que daba muchas gracias a Dios de haber nacido en un país ateo, porque si hubiera visto desde pequeña cosas como esa nunca hubiera llegado a la fe. Precisamente su libro más conocido se llama Hablar de Dios griegos. ¿Tenemos más información? No, yo tampoco la conocía. Había oído hablar, pero no conocía los datos que nos ha dado el Señor. ¿Qué más cosas? Sí. Dos preguntas. El don de la fe es dado después del sacramento del bautismo, ¿verdad? O sea, si no hay bautismo, Dios no otorga la fe. Bueno, contesta. El bautismo lo que hace es dejarnos formar parte de la familia de los hijos de Dios y perdonar el pecado original. Supongo que no tiene nada que ver porque un adulto que no esté bautizado, una vez que es conocedor, puede tener fe. Por lo tanto, puede no estar bautizado y tener fe. ¿Me equivoco? No, la obra de salvación está abierta a toda la humanidad. El mismo evangelio de estos días, los evangelios de la misa de estos días lo dicen insistentemente. Y sobre todo el evangelio del domingo, de ayer, ¿no? La salvación es un don que nos consigue Jesucristo gratuitamente, es la oferta que se nos da gratuita de que nos quiere, alguien nos quiere. Y espera confiadamente una y otra vez que esa donación de un amor misericordioso que incluso perdona y olvida, pues respondamos. La respuesta fundamental, la pregunta y la oferta, quiero decir, está abierta a todos. Y el Concilio Vaticano II dice que toda persona, sea o no cristiana, se beneficia de esa salvación universal. Bueno, esa salvación universal, que es una oferta, como digo, de amor, está abierta a todos. Eso, los cristianos, si recibimos esa oferta positivamente, la ratificamos mediante el bautismo. El bautismo, desde tiempos de San Agustín, se empezó a administrar a los niños. Antiguamente era para adultos, adultos que incluía también a los niños de la familia de los adultos, ¿no? Pero era un sacramento para adultos.
Pero el bautismo es un sacramento que he recibido de una vez por todas y que todos los días actualizo. O sea, quiero el bautismo, soy cristiano, quiero vivir en cristiano, quiero responder a esa oferta de amor. ¿Dónde nace la fe en ese proceso? Pues es muy difícil decir en general. Hay personas que la fe la tienen incubada desde chiquitines, otros que la rechazan, otros que son más cristianos que yo sin saberlo por su comportamiento de vida. Es muy difícil generalizar cuando se despierta la fe. Yo creo que los que queremos ser cristianos, y lo somos, pues hemos recibido un regalo maravilloso que tiene muchísimo de don, sobre todo es un don, y que tiene también mucho de respuesta mía. Es decir, si acepto esa oferta de amor, se me exige un cambio radical en mi vida. Un cambio radical de corazón, porque el cristianismo es una religión que cambia el corazón. Es muy difícil generalizar, señor. La respuesta está en la conciencia de cada uno. Si me permite otra pregunta. Sí, pero se la va a contestar María Jesús, que sabe mucha teología, pero mucha, ¿eh? Bueno, de esos inflexiones o bajones que se habla que tenía la Madre Teresa, y San Pablo, que decía que lo no atormentaba, pero algo más o menos así, un aguijón que sentía. ¿Eso tenía que ver con la fe? ¿Tendría que ver con la fe? Sí, sí, sí. Bueno, puede ser también cuestión psicológica, ¿eh? Claro, es que no se sabe. Sí. ¿Contestas San Pablo ya decía que él lo que lamentaba era hacer las cosas que no quería, porque como por inercia el hombre es un ser imperfecto, a veces no nos paramos a pensar y haces cosas que no quieres y luego te arrepientes. Sí, decía, pero también le podías contestar a este señor desde psicología clínica, ¿no? Desde la psicología clínica. Hombre, si una persona no está mentalmente sana, evidentemente no funciona bien. Bueno, y yo le voy a dar una respuesta desde lo que sé, de lo poco que sé en mi vida, que es de mística. Entonces, la Madre Teresa, en un libro absolutamente maravilloso y terrorífico, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que lo tenemos en castellano y que se lee de un tirón, la Madre Teresa cuenta, a través de las cartas que escribe a varios confesores jesuitas, que la mayor parte de su vida vivió en una noche oscura. O sea, no tenía ninguna experiencia positiva de la fe que ella profesaba, sino que la experimentaba como ausencia de Dios, ¿no? Bueno, ese libro, que no recuerdo ahora cómo se llama, debido a la edad, porque ya los años se van notando, hace 20 años le diría enseguida cómo se titulaba y en qué editorial estaba, pero ahora ya tengo dudas. Es una editorial laica, no es una editorial religiosa, no sé si pasa o una editorial de estas. Bueno, pues esto puede que provenga de una enfermedad, es decir, si una persona está muy deprimida, es posible que como consecuencia de esa depresión pues se sienta abandonado de Dios, ¿eh? Pero también puede ser un don de Dios, y eso es lo que se llama la noche oscura en San Juan de la Cruz, y que Santa Teresa de Jesús le llama la pena sabrosa, que son experiencias de Dios sin ninguna sensación ni ninguna experiencia personal, porque vives en una oscuridad absoluta. Todos los grandes hombres y mujeres que ha habido en la Iglesia, porque lo mejor de la Iglesia son los santos, todos, un día u otro, han pasado por experiencias similares, de noche oscura. A mí me decía un monje de la Oliva, que está en proceso de beatificación y del que gracias a Dios fuimos muy amigos, el hermano Zacarías, no sé si habéis oído hablar de él, que era el portero del monasterio, cuando entraba pocos meses antes de morirse en su celda y me lo encontraba en un sofá, en un sillón sentado con las manos así abiertas, y yo le decía, viejo, ¿qué haces? Y él decía, sosteniendo al mundo. Y digo, ¿y cómo vives? Que estás cerquita de la muerte.
y dice, esperando, pero no siento nada, como si nunca hubiera creído en Jesús. Eso es una noche oscura, y eso es un grandísimo don que Dios da a los que quiere purificar del todo antes de que sean santos. Entonces puede ser fruto de una depresión, o puede ser fruto de una culpabilidad que no es sana, o puede ser un don de Dios de una noche oscura. Eso hay que estudiar cada caso, claro. Todo esto se verifica en las obras. Sí, señora. Bueno. No sé si te estoy viendo. Prefiero que contestes tú. Sí, María Jesús, yo me estaba preguntando, a ver si me puedes iluminar con experiencia tuya, de qué resulta para la transmisión de la fe los matrimonios católicos, cristianos separados. ¿Cómo? Cuando haya habido una separación y divorcio entre... Sí, que viven, y aunque no haya habido ese divorcio, hay muchos que no se han divorciado, pero que... Yo creo que la separación y el divorcio van de un lado y la fe va de otro. Te lo digo porque en mi parroquia conozco a 5 personas divorciadas que están muy metidas dentro de la parroquia y que transmiten la fe a sus hijos. Por lo tanto, pues bueno, la parte de la pareja que se ha ido fuera llevará su propia vida, y la parte de la pareja que permanece con los hijos le sigue transmitiendo la fe. Y es curiosísimo, y son un amor. Gracias. Yo quería preguntarte, María Jesús, como madre y como catequista, tú has hablado que ni la permisividad ni la autoridad. Y que ni la permisividad ni la autoridad. Pero entonces yo te pregunto, de las dos maneras, ¿no? Como madre y como catequista, ¿dónde está el punto? ¿Cuál es el punto? Eso. El equilibrio de la balanza es algo que cada uno tiene que buscar por sí mismo. Porque a lo mejor el equilibrio que me sirve a mí no te sirve a ti. Por lo tanto, habrá momentos de total permisividad y habrá momentos de total dirección. Pero siempre hay que mantener ni lo uno ni lo otro. Para no dar esa imagen confusa de Dios, fundamentalmente, que he comentado antes. Yo soy sacerdote, trabajo en una parroquia con, entre otras cosas, catequesis de confirmación, y desde hace unos años pues me he propuesto el precisamente potenciar en la parroquia y en la catequesis el tema de la transmisión de la fe en la familia con los padres. He buscado materiales en la iglesia, en las librerías religiosas, en la delegación de catequesis de la diócesis, que ayudaran a los padres a transmitir la fe a los hijos, principalmente en la edad de la adolescencia. No he encontrado apenas nada, yo creo que no hay nada, y creo que en la Iglesia, que últimamente pues insiste mucho en la transmisión de la fe en la familia, en la pastoral familiar, carecemos de materiales buenos, actuales y eficientes para esa transmisión de la fe en la familia. Yo desde hace 3 o 4 años invito a los padres de los chicos de confirmación y a los padres que tengan hijos de esa edad a participar en unas reuniones de grupos, y una de las cosas que dicen con frecuencia es que les faltan argumentos, razones para responder las preguntas, inquietudes de los hijos en materia de fe, concretamente por el asunto que has dicho, que has comentado, y las ideas estas de Margaret Mead, que los hijos son muchas veces los que enseñan a los padres, y los padres no tienen argumentos para enseñar y educar a los hijos. Pregunto, ¿conocéis algún material en este sentido que pueda ayudar a los padres para la educación de la fe de los hijos?
¿la Iglesia no se debería preocupar por hacer unos materiales buenos en este sentido? Pues si tú has mirado y no has encontrado, lo tenemos crudo. Pero vamos, en mi parroquia, San Andrés Apóstol, Templo del Espíritu Santo, en la que yo me muevo, sí que se da catequesis familiar cristiana. Y lo que desconozco es si ellos elaboran el material cada vez que se juntan, porque sí que es verdad que se dan objetivos a cumplir, los 5 que he nombrado, y se dan materiales. A lo mejor en cada una de las charlas que ellos comentan los elaboran por su cuenta. Yo esto lo desconozco, no lo sé. Sería bueno que contaras la experiencia que estamos iniciando de catecumenado de adultos, porque en ese catecumenado se pueden formar los padres. Eso sí, también, sí, sí. Está funcionando un grupo ya hace un par de meses y la verdad es que muy bien, cada vez está más consolidado. Vamos solventando posibles dudas, vamos haciendo oración en común y vamos creciendo todos juntos de la mano. Entonces, ahí quizá... Es un catecumenado que nació la idea de la Conferencia Episcopal Española, que ha sido coordinado por el obispo emérito de Zaragoza, Elías Llanes. Hay un grupo que ya está funcionando y que coordina María Jesús. En muy pocos días comenzará otro grupo que coordina Enrique, que está aquí también y que os dará la conferencia la semana que viene. Y pensamos lanzar pronto otro grupo desde la parroquia de San Gil, que coordinará Javier. Ambos, los 3, son estudiantes en licenciatura en teología y ellos son los que coordinarán este catecumenado. Se pretende que las personas cristianas en esta sociedad secularizada nos formemos, razonemos la fe, y los que sean padres que la puedan vehicular a sus hijos. Creo que la delegación de la familia puede tener otros materiales, pero yo los desconozco. Si alguno de vosotros está interesado en formarse como cristiano, pues que se dirija a María Jesús o que se dirija a Enrique, que Enrique levanta la mano y sabéis quién es, o que se dirija a Javier, que levanta la mano y dice quién es, y cualquiera de los 3, además de estudiar y de ganarse la vida, pues van a coordinar grupos de formación cristiana. Había una última pregunta, creo. ¿Era usted el que quería preguntar? ¿No? ¿Hay alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias, María Jesús, por venir. Un placer.